Hola amigos, estamos en Barruntos. Esta vez vamos a hablar de la corrupción de la familia Trump, que ya casi nadie menciona. Vamos a recordar cómo Alaska recibió al circo de Trump el viernes pasado y cómo el maestro titiritero manejó a Trump. Hablaremos también de Andrea Vélez, una ciudadana americana que fue arrestada por ICE y desde luego maltratada y acusada de haber cometido un delito que no es cierto. Hablaremos también de la mujer de Nueva Zelanda y su hijo que cuando quisieron entrar a Estados Unidos no los dejaron, a pesar de ser residentes legales. Enseguida hablaremos de un fenómeno grave que se está dando. Impostores que personifican a agentes de ICE y abusan de mujeres. Eso es parte de las cosas graves que ha provocado ICE con su comportamiento y sus tácticas y su manera de actuar y presentarse en las calles. Por último, vamos a mencionar las condiciones en que se encuentran los detenidos por ICE. Volvemos a ese tema porque es muy importante. La verdad es que el hecho de ser detenidos por ICE no significa que ellos te pueden maltratar como quieran, te pueden humillar, te pueden mantener incomunicado si gustan, si desean, si se les antoja, si se les olvida que ahí te tienen. Todo eso no es legal y todo eso es parte de las estupideces de detener a tanta gente y no poder mantenerla en condiciones adecuadas, no poder mantenerla en lugares limpios, proporcionándoles comida, lo necesario para su limpieza, lo necesario para su arreglo personal básico, bañarse, lavarse las manos, lavarse los dientes y todo lo demás que puede necesitar un detenido, incluso si esa persona está enferma, porque en el momento en que ICE los tiene en su poder, esas personas son responsabilidad de ICE, son responsabilidad de Homeland Security, son responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, vamos a comenzar con la corrupción trumpiana. Es muy conocida de parte de la mayoría de la gente en Estados Unidos la corrupción de Trump. Hace negocio con todo y con todos. Desde recibir un jet de los árabes que fue regalado. Nadie regala 500 millones de dólares o 300 millones de dólares a cambio de nada. Los árabes que se lo dieron, entre comillas, porque no se lo dan a él, se lo dan a la presidencia de los Estados Unidos. Lo hicieron para ganar su favor, lo hicieron para hacer tratos con él o con su familia. Y así es, lo están haciendo. ¿Y qué resulta? Que los hijos de Trump están abriendo negocios, campos de golf, hoteles, licenciando su marca en muchas partes del mundo gracias a la corrupción trumpiana, gracias al nombre de Donald Trump, que no está desligado de sus negocios del todo, lo cual es ilegal porque es un conflicto de intereses. Conflicto de intereses significa, si tú como presidente de los Estados Unidos puedes influir en temas donde un negocio va a ir para abajo o para arriba porque eres presidente de los Estados Unidos y tus hijos se favorecen de eso o tu familia, hay un conflicto de intereses. O estás representando a los Estados Unidos o estás aprovechándote de la posición de presidente de los Estados Unidos. Los negocios que están haciendo son variadísimos, ya lo sabemos. Venden Biblias hechas en China y luego denuncian a China y lo que se hace allá y le imponen tarifas altas. Tienen una red de celulares hoy en día que esos celulares no se van a hacer en Estados Unidos, desde luego, pero eso sí, hay que cargarles tarifas a los países como China porque mandan muchos celulares y muchas mercancías a Estados Unidos, pero ellos no van a hacer sus celulares en Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Le exigen a Apple que lo haga, pero ellos no lo van a hacer. Esa es una pequeña muestra de la corrupción, de la falta de integridad de Trump y toda su familia. Porque doña Melania también se ha aprovechado y también está haciendo negocio por aquí o por allá y sacando decenas de millones de dólares. Familia de corruptos, los Trump. Muy bien, el viernes pasado el circo estuvo en Alaska. Le tendieron la alfombra roja a Vladimir Putin, un dictador, un hombre aislado internacionalmente y que, sin embargo, Trump trata como jefe de Estado, número uno, que no merece. Número dos, lo trata como su ídolo. Es increíble, pero así es Trump. Quiere la aprobación de su jefecito, Vladimir Putin, un ex agente de la KGB que sigue siendo un agente de la KGB que ya desapareció. Pero los métodos, las técnicas y las formas de actuar, ahí están. Putin es un asesino, es un dictador. Destruye a todos los que se le oponen. Por eso Trump quiere imitarlo. Por eso Trump lo ama. Por eso Trump se le somete como perrito faldero y pone a los soldados americanos a agacharse, a empinarse ahí en la bajada del avión en el cual iba a llegar Vladimir Putin para ponerle una alfombra roja. Y ahí tenían a los soldados americanos hincados,
poniendo la alfombra roja para el dictador favorito de Trump. Trump no va a lograr la paz con Rusia, porque Rusia, es decir, Vladimir Putin, hace lo que quiere. Después de las exitosas pláticas, 10 de 10, dijo Trump. Así calificó las conversaciones y la entrevista con su jefe. Después de eso, Vladimir Putin bombardeó a Ucrania y murieron personas, incluido un niño, al menos un niño o niña. Yo les he dicho, Trump mata gente con sus decisiones, con sus indecisiones, con su capacidad, con su incapacidad. La tarea de un jefe de Estado es grave, pero la tarea del presidente de los Estados Unidos tiene más impacto en el mundo y tiene un peso más grave que el de otras presidencias, porque es el país con más recursos económicos, con más recursos militares, y entonces sus decisiones y todo lo que hace o deje de hacer Estados Unidos hace daño al mundo. Entonces Putin le dijo a Trump, quiero estas condiciones. Y Trump se enfrentó a la prensa diciendo, bueno, no hay un trato hasta que hay un trato. Claro, no hay un trato contigo, que eres el maestro de los tratos, porque en realidad eres un farsante de la negociación. En realidad siempre has sido un fracasado que ha mentido diciendo que es un gran negociante, un gran maestro de los negocios. Has sido muy afortunado en tu vida, señor Trump. Siempre te has salido con la tuya, haciendo trampa, cometiendo delitos y siendo corrupto. Pero hay límites a todo y un día no vas a poder salir de los hoyos en que te metes. Y lo peor, los hoyos en que metes a otras personas. Y otras personas pagan por tus errores en Gaza, en Ucrania y en otros lugares. Muy bien, ese circo va a continuar. Trump no va a lograr la paz. Trump no es capaz de cumplir promesas. Le dijo a Putin, tienes 50 días para detener la guerra. Si no, habrá consecuencias. Ya pasaron 60 días o más y no hay consecuencias. Ni habrá consecuencias. Los europeos están metiendo la mano para ver si logran algo junto con Ucrania. Porque Trump es un cero a la izquierda. Totalmente. Muy bien, hace unos días se dio un caso de una ciudadana americana que fue arrestada por ICE, acusada, como siempre, de que agredió a un agente de ICE. Ya saben, a los agentes de ICE no se les puede tocar ni con el pensamiento. Y a veces ICE y Homeland Security inventan cargos, o incluso el Departamento de Justicia, que es directamente quien toma ese tipo de asuntos bajo su control. Y entonces dicen, oh, la vamos a encausar porque esta mujer empujó a tal persona. O como el caso del hombre en Washington que le aventó un sándwich a un agente de ICE. Y entonces es pecado mortal. El hombre escapó, lo detuvieron y luego salió bajo fianza. Y luego volvieron a fincarle cargos y fueron por él a su casa en la madrugada con decenas de patrullas y cámaras. ¿Para qué? Como siempre, para hacer un espectáculo, un show. Y bueno, a esta mujer, Andrea Vélez, la acusaron igual, pero ya retiraron los cargos porque es lo usual. Los agentes de ICE mienten y cuando hay pruebas, porque mucha gente graba, ya no pueden mantener los cargos y la persona queda libre, pero la experiencia negativa, la violencia contra ella no se desaparece. Así como no desaparece tampoco la violencia que hubo contra un menor de edad en el Distrito Escolar de Los Ángeles, a quien detuvieron y quien tiene problemas de discapacidad. Pero eso a ICE no le importa. Y ICE le puede poner la rodilla en la cabeza a una mujer indefensa con otros dos orangutanes sujetándola o echándose sobre ella, y a pesar de que ella ruega, quita tu rodilla de mi cabeza, no lo hacen, porque ellos pueden hacer lo que quieran. Son agentes de ICE, Dios mío, hay que respetarlos. El respeto debe ser de ida y venida. Respeten ustedes a las personas, respeten sus derechos, actúen con legalidad, actúen adecuadamente y la gente no los va a insultar, la gente no les va a aventar cosas, la gente no hará nada contra ustedes, que de por sí no lo hacen en general, por más que Bondi y cualquier otro criado de Trump alegan esas burradas. ¡Oh! ¡Qué peligro corren los agentes de ICE! ¡Pobrecitos! ICE está urgido de personal y ya saben, está metiendo a quien sea. O muy joven, sin entrenamiento, le están llamando a los que ya se retiraron. Le están diciendo, vente para acá, no tenemos personal, tú ya estás entrenado, ya te retiraste, ya te olvidaste de esto, pero te necesitamos. Vente, tú eres un patriota. Los patriotas tienen como misión hoy en día salir a las calles
a raptar gente, salir a las calles a atemorizar gente, salir a las calles a agredir, a golpear, a espantar. Eso es lo que hoy en día es ICE, Immigration and Customs Enforcement. Era una oficina como muchas oficinas del gobierno americano que tenían cierta credibilidad, que estaban integradas por gente que creía en lo que estaba haciendo, pero hoy en día es un desastre, es un desmadre y es lamentable el papel que juegan en la administración del payaso anaranjado de Taco Trump. Hubo un caso también de otra mujer con su hijo que regresó de Canadá y quiso entrar a los Estados Unidos y no la dejaron entrar y la detuvieron. ¿Por qué? Hay que escarbar muy a fondo, hay que escarbar mucho para medio enterarse por qué pudiera haber habido un problema. Porque para ICE o para la Border Patrol o para los cuerpos que deciden quién entra y quién no entra a Estados Unidos, hoy en día todo es delito. Todo. Haya pasado hace un año, 5, 10, 30 años. Le reviven la pequeña cantidad de marihuana que alguna vez usaron y la policía los detuvo por eso. Le reviven el trámite que dejaron inconcluso. Le reviven lo que sea con tal de impedir que entre gente al país. Y ojalá se tratara de gente que son terroristas, que son criminales. Bienvenida a la decisión. Perfecto, se les aplaude. Gracias por proteger al país, etc. Pero no. A quienes detienen es gente inocente, académicos, científicos, médicos, gente que colabora con el país, que aporta al país y que está aquí cumpliendo un papel positivo para el país y que de pronto deciden ir a su país de origen por algún motivo o necesidad o gusto y al regresar no puedes entrar y no les explican por qué y los embuten en una prisión por ahí y luego los mandan a una prisión a cientos de millas de distancia. Y no los registran en el sistema que permite rastrearlos, sino horas o días después. Y mientras la familia, las familias, los abogados, los amigos están en ascuas. Como consecuencia de la arbitrariedad de ICE, sus tácticas, sus disfraces y el ocultar identidades, nombres, caras y todo, hay criminales que han aprovechado la situación y han violado mujeres y han secuestrado mujeres diciéndoles o dejas que yo haga esto o te voy a deportar. Ya hay varios casos. Y entonces, aunque se ha atrapado a alguno de los responsables de toda esa situación, ICE y Homeland Security y el zar de la frontera y la payasa de Kristi Noem son responsables. Todos ellos. Porque han permitido que ICE funcione a su antojo, libremente, con impunidad. Por eso, algunos legisladores están proponiendo que ICE deba identificarse y deje de usar máscaras. Los republicanos no lo van a permitir. Oh, es que estamos protegiendo a las familias de los agentes de ICE. Es que han sufrido tanta violencia. Las mentiras de los republicanos son abundantes, son descaradas. Se quieren adueñar del país con medidas como la que tomaron en Texas, donde van a hacer distritos más chicos o distritos que convienen a los republicanos y entonces van a hacer lo que se llama gerrymandering. Van a dibujar mapas donde hay votantes cautivos, votantes republicanos y van a añadir 5 puestos más en el Congreso para Texas para que cuando haya una ley que aprobar, Trump tenga 5 votos más de 5 criados más que obedezcan lo que él dice. Y de esa manera se consolida la dictadura de Trump. Y de esa manera se adueña del poder más fácilmente. Hay tantas cosas que están haciendo los republicanos. Putin le dijo a Trump, te hizo daño en la elección anterior, la elección del 2020, la gente que votó por correo. No lo permitas. Y ahora Trump volvió al tema, a pesar de que en las elecciones del año pasado el voto por correo fue decisivo y lo curioso, fue decisivo para que él ganara. Pero como ahora el jefe Putin le dijo, ojo, modifica eso, lo va a hacer. Va a tomar medidas legales e ilegales para que la gente no pueda votar por correo. A lo mejor le va a perjudicar al Partido Republicano mismo, pero bueno, es Trump, hace pendejadas y más pendejadas. En Alligator, Alcatraz, hay poco más de 80 mexicanos, hasta hace poco más o menos una semana. No es grave que sean mexicanos, no es malo, no es bueno. Ahí están. La presidenta de México dijo que están bien. ¿Segura? La presidenta de México dijo que les están dando ayuda jurídica. ¿Les asignaron abogados? ¿Los va a pagar el consulado? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores? No, es mentira. Eso es nada más para presentar un lado bonito de lo que hace el gobierno mexicano por los detenidos en Alligator, Alcatraz. Ni los mexicanos ni nadie
nadie merecen estar en las condiciones en que sobreviven en los centros de detención. Las humillaciones, los abusos sexuales incluso, tanto de guardias como de agentes de ICE, son y están probados y detallados. La comida asquerosa, la falta de comida, la falta de higiene, la falta de acceso a los abogados y a la comunicación con la familia. ICE está haciendo para los detenidos que un proceso de deportación sea una terrible pesadilla. Una terrible pesadilla que a veces puede durar unas horas y a veces dura meses. Tienen gente enferma ahí. Hay gente que ha muerto por falta de medicinas. Un cubano estuvo en huelga de hambre y desde luego Trump lo negó. Y desde luego Trump no quería saber nada de eso. Estaba en Alligator, Alcatraz. Lo cambiaron de lugar para que ya no jorobara con la huelga de hambre. En fin, repetimos, un ser humano que cae en manos de ICE o del gobierno trumpista tiene derecho a que se le alimente, se le respeten sus derechos humanos, se le comunique con su consulado, con su abogado, con su familia, etc. No es un crimen penal el hecho de estar ilegalmente en los Estados Unidos o haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Es una falta administrativa. Por lo tanto, ni siquiera los presos condenados a muerte pasan por esas situaciones y esas condiciones de vida a las que ICE somete a los detenidos. Sea ICE directamente o el gobierno de la Florida a través de Alligator, Alcatraz, que es de su responsabilidad, o las empresas que ganan dinerales con los detenidos, CoreCivic y Grupo Geo. Ambos tienen demandas, ambos son una porquería, porque están lucrando con el sufrimiento humano. Viene septiembre, no va a ser fácil. En septiembre, Palantir iba a tener listo el programa para rastrear a todo mundo. ¿Qué va a suceder? No lo sé. ¿Van a darle esa libertad de rastrear a todo mundo en tiempo real y nadie va a decir nada? Lo dudo. Espero que haya demandas, espero que haya protestas, espero que se detenga esa aplicación, ese programa de Palantir, que se los echen para atrás. Es indispensable en un país democrático y en un país justo como se dice que es o era los Estados Unidos. En fin, les recuerdo que, tenemos nuestras propias vidas, hay que estar preparados para lo que venga, hay que informarse, pero hay que también disfrutar su vida, hacer su vida. Les agradezco si se suscriben y muchas gracias por su atención. Hasta luego.